Hoy es 15 de abril de 2025, es martes, así que ya sabéis lo que toca. Negocios, desarrollo, pildoritas. Negocio. La empresa que fundó el ex cofundador de OpenAI, el Ilya Sutskever, la empresita, os recuerdo que se llamaba Safe Superintelligence Inc., o sea, SSI, pues acaba de levantar 2.000 millones de dólares con una valoración de 32.000 millones de dólares. Los principales inversores, los habituales del circo, encabezados, como no, por Andreessen Horowitz, que está absolutamente en todas las salsas. Hace no mucho, en una reunión con inversores, Sutskever había dicho, citando textualmente, que había identificado una montaña diferente a escalar. Identified a different mountain to climb. Lo que algunos interpretaron como que había encontrado una nueva ruta diferente en la que estamos ahora para desarrollar inteligencia artificial. Y es así, pues esta valoración tendría cierto sentido. Si no es así, teniendo en cuenta que SSI no ha presentado literalmente nada desde que se fundó, pues es una valoración que, digamos, como mínimo optimista. Google ha tenido esta semana su Cloud Next Event, que sinceramente no sé cada cuánto tiempo hacen, en el que han anunciado un montón de cosas, pero sinceramente la mayoría no me han parecido especialmente relevantes. Voy a coger un par de ellas, pero tampoco me parecen la revolución. Por un lado, como no, han tenido varios anuncios alrededor del mundo de los agentes, que ya se veía venir que iba a ser la nueva moda de 2025. En concreto, presentaron dos cosas, un SDK para desarrollar agentes, no sé exactamente cuáles son las virtudes concretas que tiene, porque todos estos anuncios son como bastante difusos. Y por otro lado han anunciado un protocolo abierto para que los agentes se puedan comunicar entre sí. Al protocolo lo han llamado Agent to Agent, o abreviado A2A, o sea, escrito A2A. Supongo que será un poco lo que el MCP de Anthropic es para los LLMs. Sinceramente tampoco entiendo muy bien qué añade este A2A al MCP de Anthropic, digamos, envolviendo un poquito mejor el MCP. El modelo de funcionamiento me recuerda mucho también al del MCP. En el MCP el protocolo empieza por un intercambio de información entre los players, en el que cada uno comunica al otro sus capacidades. Aquí en el A2A, según Google, cada agente tendrá una cosa que se llama Agent Card, una tarjeta de agente, en la que aparecerán sus funciones, el formato elegido es el JSON, y entonces la idea es que cuando dos agentes empiezan a comunicarse, pues uno le pide al otro su Agent Card, ve lo que puede hacer y en función de lo que puede hacer le va pidiendo tareas. Como digo, no me ha parecido una cosa espectacular, pero como tantas veces me ha pasado, muy posiblemente soy yo el que esté equivocado y esto será el próximo bombazo en la inteligencia artificial, porque de momento, en el propio anuncio, Google dijo que ya hay 50 empresas, entre las que mencionaron, por ejemplo, a SAP, a Salesforce y a LangChain, que están participando en el desarrollo de este A2A. O sea que igual soy yo el que no le ve nada espectacular. Insisto con respecto al MCP, yo no sé por qué no se ha preferido desarrollar una especie de variante de MCP enfocada en agentes, que así también de saque yo diría que no tendría por qué diferenciarse mucho del MCP original. Pero bueno, si Google prefiere sacar un protocolo nuevo y ver si se convierte en el estándar, pues oye, enhorabuena a los premiados. Y la otra cosa que destaco del Cloud Next Event, insisto, por destacar algo, más que por destacar algo, porque ha habido mucho ruido alrededor de esta presentación en concreto, de este producto, es el Firebase Studio, que es una especie de, yo lo definiría como un IDE para hacer vibe coding de este que se ha puesto de moda. Es decir, lo he estado probando y literalmente es tal cual. O sea, tú le vas dando instrucciones muy generales de lo que quieres y lo que es verdad es que impresiona mucho ver cómo el cacharro va haciendo el código al lado a toda velocidad. Tú después le puedes comentar, le puedes pedir funcionalidades adicionales, le puedes pedir que corrija cosas que no te gustan. Lo que pasa es que, por un lado, esto ya existía de alguna manera. O sea, asistentes de código hay ahora mismo 1.000.000. Cursor probablemente es el más conocido, pero cada semana literalmente leo algo enfocado a ayudar en la escritura de código y en la generación de código.
Por otro lado, aunque en la presentación Google dijo que Firebase Studio servía para crear apps, en realidad no son apps, son web apps, o lo que es lo mismo, webs. Webs con un manifest que las convierte en web apps, pero no son aplicaciones nativas. No te hace aplicaciones de Android nativas, ni aplicaciones de iPhone nativas, no te hace aplicaciones de Windows nativas, no te hace aplicaciones de Mac OS nativas. No, lo que hace son webs que con el protocolo de web app, que tiene ya a estas alturas más años que la Tana, pues le pegas un manifest, le incluyes un service worker y te sirve como aplicación, como pseudo aplicación. Así que en el fondo el Firebase Studio lo que hace es ayudarte, más que ayudarte, desarrollar páginas web orientadas a convertirse en web apps. Pero, insisto, de eso ya teníamos mucho. Es verdad que es espectacular verlo, es verdad que va muy rápido, es verdad que lo hace bien, probablemente sea un paso más adelante de donde están los demás, no lo sé, tampoco los he probado todos, pero no me parece la pseudo revolución que en algunos artículos me ha parecido entender que algunas de las personas que escribían sobre esto estaban intentando transmitir. Y por cierto, antes cuando mencionaba lo del protocolo el Agent to Agent, me olvidé de decir que Google también ha dicho esta semana que van a añadir a su cloud y a sus modelos de Gemini soporte para MCP, lo cual todavía me descoloca más con lo que comentaba de que no entiendo por qué hacía falta crear un protocolo desde cero para comunicación de agentes. Pero bueno, siguiente noticia de negocios. En una entrevista al Senior Vice President of AI de Salesforce, que es un tipo que se llama Yayesh Govindarajan, se pronuncia eso como se pronuncia, pues este tal, vamos a llamarlo Yayesh, que es más fácil que el apellido, decía en esa entrevista que aproximadamente a día de hoy el 20% de todo el código que se escribe en Salesforce, en concreto del código que se ha producido en el último mes, lo ha escrito un modelo de inteligencia artificial. En concreto, en este caso obviamente el suyo, que es Agentforce. Estamos hablando, porque él lo especificaba, de código que ha ido a producción. No ha incluido en ese cálculo los drafts, distintas variantes, pruebas. No, vamos, de todo el código que ha ido a producción, el 20% lo ha escrito Agentforce. Las cifras absolutas son que se ha escrito aproximadamente unas 10 millones de líneas de código, insisto, de código que ha ido a producción, y que eso se traduce en unas 30.000 horas de desarrollador ahorradas. Sin embargo, el propio Yayesh decía en la entrevista que no solamente no están despidiendo o recortando desarrolladores, sino que están incluso aumentando el número de desarrolladores. Porque él decía que él no cree tanto que la inteligencia artificial venga a eliminar trabajo de desarrollador como a cambiarlo. Él decía que antes tú como desarrollador lo que hacías era pensabas lo que tenías que programar y lo programabas. Él dice que ahora es un poquito más, volviendo a la palabra de moda, lo piensas y luego lo vibe codeas, lo escribes con vibe coding, simplemente dirigiendo el proceso del modelo que hayas elegido para que te ayude. O sea que vas a tener un rol más estratégico, más de dirección y menos de ejecución. Es verdad que a pesar de que el Yayesh también tenga que medir un poquito sus palabras, pero es obvio que esto lo que sí que elimina son todos los trabajos de programación de primer nivel, todos los juniors, para entendernos, porque a un junior no le vas a dejar que haga trabajo estratégico porque todavía no tiene la experiencia ni el conocimiento como para dirigir un proyecto él solo, y si el senior ya no necesita que los juniors le piquen el código, digamos la parte más básica del código, pues efectivamente quedarán los trabajos más chulos de programador, pero los trabajos más chulos en cantidad son menos. Y para terminar con negocios, este mes ChatGPT ha sido por primera vez la aplicación más descargada en móviles en todo el mundo, excluyendo juegos. Pero eso quiere decir que ChatGPT se ha descargado más que Instagram, más que TikTok, más que Temu, más que todas las que podamos pensar. En total ha tenido 46 millones de descargas en el mundo. Menciono la noticia en negocios, estaba pensando antes si ponerla en píldoras, pero bueno, por un lado es un dato de cómo le va el negocio a ChatGPT, que aparentemente le va muy bien. La semana pasada hablaba de cifras de uso de ChatGPT y también estaban disparadas, pero lo pongo en negocios porque además del dato concreto y de lo que eso signifique para OpenAI,
esto creo que vuelve a poner de manifiesto el hecho de que la inteligencia artificial no va a llegar. La inteligencia artificial ya está aquí, la inteligencia artificial generativa en este caso. Quizá no esté distribuida de una manera uniforme por todos los grupos de población, por todos los tipos de trabajo, por todas las empresas, pero cada vez más hay grupos de población donde está muy instaurada. Y como pasa siempre, esos grupos de población empiezan siempre por la gente más joven. Lo mismo que pasó en su día con los smartphones, lo mismo que pasó con las redes sociales, lo mismo que pasó con Internet en su día. Y esos más jóvenes son los que acaban empujando la tecnología en los grupos más mayores. Pero el problema es que mientras no se les presta atención, ellos están cambiando sus hábitos y para ellos cada vez va a ser más normal utilizar inteligencias artificiales generativas para todo, porque lo van a ver como una herramienta cotidiana que simplemente les soluciona problemas o los entretiene o los comunica o lo que sea. Como digo, lo mismo que ha pasado ya con muchas otras tecnologías. Y esto es un círculo, no sé si vicioso o virtuoso, pero a medida que lo vayan usando cada vez más, lo verán como cada vez más natural para nuevas cosas. Verán cada vez más natural que un psicólogo sea una inteligencia artificial. Verán cada vez más normal que tú llames a un call center y te atienda una inteligencia artificial. Que tú tengas problemas con las matemáticas y que en vez de ponerte un profesor particular, lo que te pones es un agente especializado en matemáticas de inteligencia artificial. Es decir, como digo, es un círculo vicioso virtuoso. Cuanto más se mete la inteligencia artificial en su día a día, más cosas van a ir probando que estén incorporadas en el mundo de la inteligencia artificial. Ya no serán fricadas, ya no será una fricada ponerte a hablar de tus problemas con un psicólogo de inteligencia artificial, sino que será algo normal, tan normal como el resto de cosas que haces con la inteligencia artificial. De la misma manera que cuando empezaron a usar smartphones y después de eso, al poco tiempo, empezó a parecer normal que tú pudieras usar tu banco desde tu smartphone, que pudieras sacar entradas para un concierto desde el smartphone, que pudieras hablar por videollamada con tus amigos desde el smartphone. Ya no parecía una fricada, ya no parecía que eras un marciano que estabas aquí intentando hacerte el guay usando cosas raras. No, para los jóvenes el smartphone se convirtió simplemente en una herramienta con la que hacer cosas. No, la herramienta pasó a ser invisible para ellos. Pues de la misma manera la inteligencia artificial yo creo que está empezando ese camino. Y nuevamente, como pasó en su día con los smartphones, con las redes sociales, con Internet, con todo lo que pensemos, las empresas, que es normal que siempre vayan un poquito detrás, porque hay que arriesgar dinero y cuando uno tiene que arriesgar dinero no se trata de ver quién es el más valiente, pero normalmente las empresas se suelen quedar, sobre todo algunas, demasiado atrás. Y ese virtuoso término medio, como decía Aristóteles, es lo que normalmente marca la diferencia entre los que sobreviven y los que se mueren. Los que están cerca del término medio sobreviven, los que se quedan demasiado atrás se mueren. Y yo creo que no falta mucho, si no estamos ya, en el momento en el que empieza a entrar la fase de quedarse atrás. Vamos con desarrollo y en la primera sección de desarrollo siempre son nuevos modelos o nuevas versiones. Esta semana tengo 3. Por un lado, Amazon presenta nuevos modelos de voz y de vídeo. El de voz se llama Nova Sonic y básicamente mejora la latencia comparado con GPT-4o. Mezcla en el mismo modelo tanto la comprensión como la generación de voz y es capaz de incorporar tonos, entonaciones, inflexiones de voz, ritmos, hablar más rápido, hablar más despacio, en fin, para entendernos hablar como una persona. El de vídeo se llama Nova Reels, Reels como un reel de vídeo, no sé cómo traducir esto muy bien en español, y digamos su mayor aportación sería que extiende la duración de los vídeos que genera a 2 minutos, que es mucho. La mayoría de los modelos generan modelos de segundos, 10 segundos, de 20 segundos, los ya razonablemente buenos 30, los muy muy buenos 1 minuto, con lo cual 2 minutos en donde estamos hoy es mucho. Los modelos ya veis que no son espectaculares, pero los quería mencionar, bueno, primero porque da un pasito para adelante y segundo porque son de Amazon. Y Amazon, que llegó muy tarde a la fiesta, pues hace como los que llegan tarde a la fiesta y se beben 2 botellas de ginebra seguidas para ponerse al día.
Pues Amazon últimamente está poniéndose las pilas y creo que igual que en su día de vez en cuando lo mencionaba porque estaba desaparecido en combate, pues creo que como le ha pasado a Google, aunque Amazon no está donde, no ha llegado todavía donde está Google, pero son buenos ejemplos de cómo te duermes un poquito al principio y después, pues básicamente a base de meter mucho dinero, que es el problema de llegar tarde, que tienes que recuperar en muy poco tiempo todo lo que los demás han avanzado en más tiempo, pero bueno, se ha gastado el dinero y está empezando a ver resultados. Menciono también, hablando de Amazon, que el CEO, que es un tipo que se llama Andy Jassy, en su informe anual volvía a enfatizar el compromiso de Amazon con la inteligencia artificial, los exorbitantes o las exorbitantes inversiones que iban a hacer en los próximos meses y años, y que todo esto era porque en Amazon están convencidos de que la inteligencia artificial va a, y abro comillas, reinventar todas las experiencias de uso y de consumo en los clientes. Y que de hecho Amazon, según él, ya tiene en marcha más de 1000 proyectos relacionados con inteligencia artificial generativa dentro de la compañía. El segundo modelo versión que me ha llamado la atención es una empresa que ha salido del anonimato. Es una empresa que se llama Deep Cogito, Cogito como el famoso Cogito Ergo Sum. Pues esta empresa, que es de San Francisco, ha presentado un modelo al que han llamado Cogito V1 Preview. Es en realidad una familia de modelos, todos son híbridos, es decir, combinan razonamiento y no razonamiento, y lo combinan automáticamente, es decir, el modelo decide si razonar o no razonar en función de la dificultad de la pregunta, y según ellos son los mejores modelos abiertos en este momento, lo cual, como siempre, no es ninguna novedad porque ya sabemos que, tal como están las cosas, el último siempre es el mejor. Sus modelos están basados en Llama 3.2, con un fine-tuning especial, con un nuevo método que ellos han presentado y que sería lo más innovador de estos nuevos modelos. Es un proceso de fine-tuning al que han llamado Iterated Distillation and Amplification, IDA, que consiste en crear una especie de bucle en el aprendizaje. Se le dan más recursos de computación al modelo para que genere el razonamiento en las respuestas y después ese razonamiento se utiliza para hacer un entrenamiento que en realidad no es un entrenamiento puro, sino una destilación. Recordad que en la destilación lo que se intenta es que el modelo no acierte la respuesta, sino que acierte lo que el modelo original habría respondido, y con eso van creando nuevo material para fine-tunear al propio modelo. Con las propias respuestas complejas del modelo hacen luego un proceso de destilado para volver a hacer fine-tuning al modelo. Bueno, han levantado $20 millones, que las cifras que nos movemos normalmente no es nada, pero teniendo en cuenta que es una empresa de la que nadie había oído hablar, pues presentarse con $20 millones, con un nuevo modelo abierto, que además en la mayoría de los benchmarks sobrepasa a los modelos ya más establecidos, pues es por lo menos para que merezca la pena mencionarlo. No he dicho antes, lo digo ahora, que han presentado varios tamaños. Han presentado, siempre hablando de billones americanos, 3 billones, 8, 14, 32 y 70. Planean sacar más tamaños, llegar hasta incluso 671 billones de parámetros. Y para dar una referencia, su modelo de 70 billones sobrepasa en algunos benchmarks a Llama 4, no a Llama 3, sino a Llama 4, de 109 billones. Aunque recordemos que Llama 4 es un MOE, con lo cual en inferencia solamente usaba, creo recordar, que 17. O sea que no es una comparación directa, pero como mínimo le planta cara a un modelo que es de una generación superior al que ellos han utilizado de base, porque, como decía, sus modelos son Llama 3.2. Y el tercer modelo versión que me ha llamado la atención es que OpenAI, en realidad no me ha llamado la atención, pero como es de OpenAI, pues bueno, ha presentado GPT 4.1 en 3 versiones, una versión sin apellido, 4.1 sin más, otra que se apellida Mini y otra que se apellida Nano. Son multimodales y están enfocados especialmente, no solamente, pero especialmente en programación, en escritura de código. Yo, sinceramente, ya me he perdido con el sistema de nomenclatura de GPT, porque este GPT 4.1 se supone que es mejor que 4O, pero se supone que es mejor solo en código o en todo.
y es mejor que 4O, es mejor también que 4, es mejor que el 4.5. Es multimodal, pero no se llama 4.1O, a pesar de que el 4 se llamaba 4O porque era omnimodal, según ellos. En fin, es de verdad. El de marketing de OpenAI tiene que cambiar de barrio porque el suministro de mercancía en el suyo está empeorando a toda velocidad. Esto parece que en algún momento Microsoft presumió de que ellos eran los peores numerando versiones, porque madre mía lo que han hecho con Windows a lo largo de la historia, y el de marketing de OpenAI les ha dicho, sujétame el cubata que vas a ver cómo numero yo. En fin, es un modelo que no añade mucho, es supuestamente, como digo, mejor que el 4O, es más barato que el 4O, solamente se puede acceder con API, porque como está enfocado sobre todo a desarrollo, pues los desarrolladores obviamente prefieren acceder por API que con formato chat. Y bueno, tiene 1 millón de tokens de ventana de contexto, que hace no mucho nos parecería una burrada, pero como Google nos ha acostumbrado tan mal a ventanas de contexto gigantescas, pues ahora la sensación es que OpenAI es un poquito un Me Too. Y en lo que hace referencia a las noticias puras de desarrollo, esta semana solo tengo una, pero es una de estas que parece ya de película de ciencia ficción, porque un grupo de investigación en China, en concreto del, atención a ver cómo lo pronuncio, Anhui, ANHUI, Quantum Computing Engineering Research Center, lo último es más fácil, lo de Anhui no sé muy bien cómo se pronunciará en chino. Bueno, pues han presentado un paper en el que dicen que han sido capaces de usar por primera vez un computador cuántico al que han llamado Origin Wukong, Wukong escrito W-U-K-O-N-G, para hacerle el fine-tuning a un LLM de 1 billón de parámetros. No han cogido uno muy grande, supongo que porque para hacer el experimento el tamaño es un poco irrelevante. ¿Qué tiene de interesante esto de que hayan usado un computador cuántico? Pues lo mismo que tiene usar computadores cuánticos para cualquier otra tarea, y es que puedes hacer cientos o miles o millones, según cuántos qubits uses, de operaciones simultáneas, porque si eres capaz de mantener a los qubits sin que colapsen los estados cuánticos, pues lo que tienes como resultado es la interacción de todos los posibles valores de los estados cuánticos interactuando a la vez con todos los posibles valores de los estados cuánticos de todos los demás qubits. ¿En qué se traduce esto en concreto en el fine-tuning de un LLM? Pues en que lo puedes entrenar muchísimo más rápido, porque en cada ciclo de reloj, por decirlo así, no procesas un token, también por decirlo así, sino que puedes procesar en cada ciclo cientos, miles o millones de tokens, lo que hace que para entrenar más a un LLM ya no necesitas, como hasta ahora, usar o más tiempo o más GPUs, sino que lo que puedes hacer es añadir más qubits, y cuantos más qubits uses, más reduces el tiempo de entrenamiento. Ellos lo que han hecho es ver cómo se entrena este LLM con el mismo tiempo de entrenamiento, de fine-tuneo tradicional, pero en este caso, al hacerlo con qubits, en ese mismo tiempo lo has entrenado mucho más. El resultado es que el modelo entrenado con computador cuántico mejora un 15% al modelo original. Claro, la mejora no es mucha, entiendo, he leído así un poquito en diagonal el paper, porque estamos hablando de un modelo que ya estaba bien fine-tuneado. A día de hoy los modelos suelen estar bastante bien entrenados y fine-tuneados. Entonces hicieron otro experimento que es reducir el tamaño del modelo un 76% y aplicarle el fine-tuning con computador cuántico. Bueno, pues ese modelo, un 76% más pequeño, seguía mejorando todavía al modelo original un 8,4%. Esto, obviamente, abre el camino a tener modelos mucho más eficientes y tenemos que abrir dos vías. Puedes hacer entrenamientos más cortos y por lo tanto que las iteraciones de tu modelo sean más frecuentes, o puedes entrenar mucho más a los modelos sin incurrir en más costes de energía porque tienes que dedicarle o más computación o más tiempo. Ahora, dedicando el mismo presupuesto que hasta ahora utilizabas para entrenar a un modelo, con ese mismo presupuesto de tiempo y de GPUs, puedes entrenarlo con muchísimos más tokens, con lo cual el resultado supuestamente será mejor. Dicho todo esto, el paper no se ha revisado por peers todavía, así que vamos a ponerlo un poquito en la nevera para que no se descomponga, pero a ver si en las próximas, más que semanas, será meses, vemos algún comentario sobre este paper de colegas, idealmente también de otros países, porque
China ya se sabe que en algunas cosas no es muy fiable porque hay una parte de propaganda que hay que darla por descontada. Y voy ya con las pildoritas. La primera es que OpenAI ha empezado a ponerle memoria a ChatGPT, lo que se traduce en que a partir de ahora, si uno quiere, ChatGPT guardará todas las conversaciones que tengamos con él y, por lo tanto, cuando estemos en una conversación y queramos mencionarle algo que le dijimos en otra, él tendrá acceso a esa otra conversación y, por lo tanto, la podrá incorporar en la conversación que esté en curso. Es una feature, una característica, ¿no? Una funcionalidad opcional, pero creo que, según ha dicho OpenAI, va a estar activada por defecto. La segunda pildorita es que se ha presentado un nuevo modelo para investigación biomédica, al que han llamado Atómica, y lo que hace, lo que tiene, digamos, de avance, es que hasta ahora teníamos modelos de investigación biomédica, como por ejemplo el AlphaFold de DeepMind, que estaban orientados a un nivel de escala determinado. Por ejemplo, el AlphaFold lo que hacía era especializarse en el plegado de proteínas, pero todo lo que aprende y todo lo que es capaz de entender después AlphaFold está limitado al ámbito y a la dimensión de las proteínas. Si quieres utilizar AlphaFold para hacer predicciones o experimentos en el nivel molecular o en el nivel atómico, no es extrapolable. Bueno, pues este Atómica justo lo que hace es eso, empieza más abajo, empieza aprendiendo las relaciones entre átomos y las relaciones entre moléculas, con lo cual después es más fácil trabajar con él en estructuras complejas porque tiene el entrenamiento de cómo funcionan las estructuras más básicas que componen esas estructuras complejas. Como todo, el camino se demuestra andando, así que ya veremos si en los próximos meses, años, en el ámbito biomédico suelen ser más bien años, vemos algún avance que se genere a partir de este modelo Atómica. Tercera pildorita, un estudio que han presentado pues un grupo de investigación del Hospital Universitario de Lausana, en Suiza, ha demostrado que un modelo de inteligencia artificial que ellos han desarrollado, supongo que más que desarrollar, fine-tuneado, diagnostica la tuberculosis pulmonar con mejor precisión, con más acierto que los expertos humanos. Estamos hablando de diagnosticar tuberculosis pulmonar sin muestras de esputo, porque ellos lo han presentado como una herramienta muy interesante para trabajar en entornos o en países, en zonas del mundo, donde no se tenga acceso rápido a laboratorios. Lo que han hecho es crear una aplicación que se puede usar desde un teléfono móvil, de tal manera que a partir de imágenes de ultrasonidos de los pulmones del paciente, este modelo, al que por cierto han llamado ULTRAI, a ver cómo se dice, ULTR-AI, ULTRAI. Bueno, pues el modelo, como digo, lo que hace es, por tú al teléfono móvil le subes las imágenes de ultrasonidos de los pulmones del paciente y el modelo diagnostica si hay tuberculosis o no. Como decía, mejora en un 9% la comparación con expertos humanos. El estudio se ha hecho con 504 pacientes, que es una base baja. En cualquier otra disciplina sería una base que no se consideraría. En medicina, como por alguna extraña razón trabajan siempre con bases que no suelen ser ni estadísticamente representativas, pues supongo que 504 les parecen un montón. Y para terminar de pildoritas, la Universidad de Stanford ha presentado su octavo informe de lo que ellos llaman el Índice de Inteligencia Artificial, un informe de 456 páginas que, ya me perdonaréis, pero no me he leído entero. Se lo he tirado al LM Studio o el LM, ya no me acuerdo cómo son los nombres de los productos de Google, y básicamente hay un par de datos combinados que me han llamado la atención, que es que comparado con 2022, el rendimiento de los LLM se ha multiplicado por 142, es decir, en 2022 un LLM que llegara al 60% en el benchmark del MMLU tenía 540 billones de parámetros, ahora uno que tenga 3,8 saca ese 60%, entonces el rendimiento, el performance se ha multiplicado 142 veces, no un 142%, sino sería un 14.200%, y el coste ha bajado 280 veces.
como digo, me ha llamado la atención los numeritos porque hay veces que no nos damos cuenta de lo rápido que va esto. Tenemos la sensación de que va rápido, pero cuando ves este tipo de números te cuantifica un poco lo rápido que va y va a toda velocidad. Recuerdo, performance mejorado 142 veces, coste reducido 280 veces en 2 años. Eso ha sido todo. Hasta el martes que viene.